Hola, hola. Continuando esta serie leyendo la Biblia todos los días, hoy nos toca leer Hebreos 5. Así que busquen su Biblia. Ya estamos poco a poco cada vez adentrándonos más al Nuevo Testamento. Ya pronto lo terminamos. Yo estoy segura que antes de llegar a verano ya hemos terminado con el Nuevo Testamento. Yo hoy tengo la Biblia de nuestro pueblo. Y vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestro tiempo de lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo de Dios, ven en este momento al lugar en donde nos hallamos. Ven Espíritu Santo de Dios, llénanos de ti Espíritu Santo. Cae como lluvia sobre nuestro interior. Lava y saca todo lo que no te pertenece para que podamos estar en sintonía con Dios por completo, completamente llenos del Señor y permitiendo que sea el Señor el que obre en nosotros y que podamos recibir su palabra en nuestro interior. Amén. Amén y amén. Dice así: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana, y a causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede tomar tal dignidad para sí mismo si no es llamado por Dios, como Aarón. Del mismo modo, Cristo no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió del que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Durante su vida mortal, dirigió peticiones y súplicas, con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Así alcanzó la perfección y llegó a ser para cuantos lo obedecen causa de salvación eterna. Y Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sobre este tema tenemos mucho que decir, y es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Después de tanto tiempo, ustedes deberían ser maestros. En cambio, hace falta que se les enseñe nuevamente las primeras nociones del mensaje de Dios. Están necesitados de leche y no de alimento sólido. Quien vive de leche es una criatura y es incapaz de juzgar rectamente. El alimento sólido es para los maduros, que con la práctica y el entrenamiento de los sentidos saben distinguir el bien del mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, reflexionemos en silencio la palabra de Dios. Nadie puede decir por cuenta propia que es sacerdote. Cualquiera puede decir, o a cualquier hombre puede decir que siente el llamado a sacerdote y entonces lanzarse a comenzar esos procesos que en verdad del seminario y todos esos años que conviene aprender tanta teología, de adentrarse en el mundo para comprenderlo más, ser parte de tantas misas para entender esa maravilla que es. Pero nadie puede decir yo soy sacerdote, simplemente porque le da la gana de decirlo. En cambio debe ser elegido por Dios. Por eso hay un proceso de discernimiento. Pero Jesús fue de esos sacerdotes que fue elegido por Dios. No simplemente dijo yo lo soy. ¿Por qué? Porque aquí dice que los sacerdotes ofrecen sacrificios por nuestros pecados. Y Jesús se ofreció
como sacrificio para nuestros pecados. Hoy día ya los sacerdotes no tienen que mutilar un cordero y encender un altar con fuego y ofrecer sacrificios como antes, pero aún así siguen ofreciendo ese sacrificio perpetuo que todos los días se renueva por medio de Jesucristo, en medio de la Eucaristía, en la comunión. Y eso mismo, cuando vemos al sacerdote al frente en el altar pronunciar esas palabras, debemos imaginarnos al mismo Cristo, siendo ese que está pronunciando esas palabras, el que está llevándose a cabo como en esa última cena, y que es el mismo Cristo el que luego se convierte en ese pan y se convierte en ese vino, que pasan de ser pan y vino a cuerpo y sangre. Aquí la palabra nos llama a madurar. No podemos seguir siendo niños de leche, y no se refiere a que son adultos y todavía no comen alimento sólido. No, el alimento sólido al que se refiere la palabra es que te tengan que decir las cosas tal vez con pañitos tibios o de una forma bien simple para que tú puedas comprender, porque hasta este punto de tu vida te has sentado para atrás y no te has dedicado a aprender. Y tal vez hay muchas personas que yo sé que están en la misa, pero los tienes que tratar así, como bebitos que beben leche, porque si les das alimento sólido, no lo pueden manejar, no lo pueden masticar. Y en lo que la palabra nos llama no es que está diciendo, ay, qué mal que tú estés ahí, pero incluso en la palabra se sorprende y dice, tantos años se les tiene que explicar las primeras nociones del Evangelio, de esta palabra, tantos años y tantos años y tantos años, que conocemos que hay muchas personas que van a misa y viven toda su vida de misas, pero aún así se les tiene que hablar, mira, como a un nene chiquito, porque si te vas más profundo no entienden, no comprenden, no han aprendido, no han profundizado. Porque en la escuela, cuando te envían una tarea o lo que se supone que sea un examen, es para saber si tú has comprendido el material. Y aunque sabemos que muchos exámenes son en botella, pero hay algunos en los que te dicen escribe en tus propias palabras. Y esos son hasta más difíciles que los que te dan las preguntas ya puestas, porque si te dice explica en tus propias palabras tal cosa y cómo uno podría llegar a aplicarlo, o escribe en tus propias palabras lo que entendiste por tal término, ¿verdad? Y a veces el tener que fluir uno mismo es más difícil que te den las contestaciones y uno de botella así. Pero aquí nos están diciendo que no podemos vivir toda nuestra vida así, que no podemos vivir toda nuestra vida de alimentos blanditos. Ya hay un momento en donde hay que crecer, hay un momento en donde eso no es suficiente, hay un momento en donde nosotros en nuestra vida de cristianos debemos pasar a un nuevo nivel, porque si no nos quedaríamos en la conformidad, si no nos quedaríamos, ¿verdad?, sentados en una esquina y no quisiéramos crecer. Y igual que un atleta, él entrena todos los días para mejorar y mejorar, y cuando crees que ya estás bien, te relajas y ahí mismo haces algo mal. Y cada momento y cada entrenamiento es para mejorar y mejorar y mejorar y seguir creciendo. Y no simplemente decir, yo estoy bien en donde estoy, sino que nos están llamando a que no vivamos así, a que no querramos quedarnos solamente ahí. Que miremos a Jesucristo, que Él llevó a cabo la obediencia por medio del sufrimiento y por eso llegó a la perfección. Igual nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios, al Señor. Aprender a veces del sufrimiento no es nada malo. En cambio, nos hace más fuertes, nos prepara para peores cosas y nos prepara también para que le podamos decir a alguien y ser testimonio para la vida de muchas personas. Así que, hermanos, no nos demos por vencidos y simplemente nos echemos para atrás y dejemos y aceptemos simplemente que nos hablen con palabras bonitas
y con cosas sencillas. Ay, que no se vayan más profundo, más teórico, porque no lo puedo digerir, porque no comprendo, porque después de tantos años no podemos seguir en el mismo lugar. Tenemos que haber aprendido algo, debemos que habernos interesado por algo. Yo siempre y constantemente digo que hay que salir de la rutina, de querer aprender más, porque uno va a la misa, sí, y uno lee y le explican, ¿verdad? Pero uno tiene que tener esa iniciativa de leer más allá en lo personal, así como hacemos tú y yo de este método, para que cuando en la misa hagan referencia a tal persona, o en este caso en esta lectura que dice Aarón, y por ejemplo y Melquisedec y todas estas cosas, no simplemente nos quedemos, ¿y quién fue ese? ¿Y por qué? Y, ajá, se supone que yo sepa eso. Sí, se supone que nos interesemos por esa fe, porque esta es la base para nuestra fe y nosotros no la conocemos y nos las tienen que decir como si se la estuvieran diciendo a un bebé recién nacido cuando ya no lo somos. Y hay que llegar a vivir como debemos, donde estamos. Porque aquí dice la práctica y el entrenamiento de los sentidos. Eso es el alimento sólido. No es solamente saber por botella las cosas, es la práctica, el poner las cosas en movimiento, el hacer lo que nos piden, el saber de la Biblia, como yo digo, para que no te metan una feca por ahí, te atrapen para hacer otra cosa que la verdad va en contra de la doctrina, sino que tú puedas distinguir el bien y el mal y puedas ser mejor persona a causa de eso. Así que hermanos, que el Señor pueda avivar en nosotros ese anhelo de conocer más, para dejar de ser bebés de leche y empezar a comer alimentos sólidos, porque es que necesitamos comer alimentos sólidos, porque va a haber un momento donde esa leche no nos va a abastecer, igual que a los niños, igual que literalmente un niño no puede solamente tomar leche, no es suficiente, no tiene la nutrición correcta, incluso le puede dar malestar. Testimonio, yo de chiquita tomaba tanta leche que una vez me dio una indigestión, tuve que ir al hospital porque yo era lo que llaman una milky baby, de que prefería tomar leche a comer, y la verdad eso no nutre. Y hay un punto en donde tenemos que decir, ya, yo tengo que comer lo necesario y recibir lo necesario, y se comienza profundizando, poniendo en práctica y entrenando nuestros sentidos. Como canción, que es una canción muy hermosa que se puede cantar también en el momento de la exposición del Santísimo, a veces la cantan en la comunión, es Dios está aquí. Hay muchas versiones a veces de la misma canción, así que si ven si repito una canción de otra persona, pero es la misma, es que hay muchas versiones, pero cada una tiene su toque y cada una fue hecha con una intención. Y para mí hay veces que suenan completamente diferentes basados en las personas. Esta versión es de Atenas, pero nació una canción bella y hermosa que a mí me transforma el corazón y se las comparto a ustedes. Y nos vemos entonces mañana para continuar con la lectura de la Biblia diaria. Dios los bendiga.